Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Clave. Como todos los miércoles, nos da muchísimo gusto saludarle, darle la bienvenida, invitarlo a que participe con nosotros. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras, buenas noches. Mónica Camarena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos efectivamente aquí en la Clave. Hoy miércoles 18 de noviembre de 2020. Ya vamos por menos. Ya casi Ya casi la brincamos libramos. este año. Y pues bueno, Sí. como siempre, con el gusto de estar con todos ustedes, con nuestro público, con las personas que nos hacen el gran favor de acompañarnos semana tras semana, ¿no? Y pues para no variar, pues tenemos una agenda movidita de temas. Vaya que hay cosas que comentar. Espero que en algún momento regrese a verme mi imagen en la transmisión, pero por lo pronto que nos escuchemos y podamos intercambiar puntos de vista es bastante bueno. Así es, Aurelio. Fíjate, como siempre, tenemos la agenda llena. Creo que son temas fundamentales, pues para el país, para nuestro estado. Y sin duda, como ya les adelantamos, a quienes nos hacen el favor de estar atentos en nuestra fanpage y los avances informativos que dimos, bueno, pues ya el general Salvador Cienfuegos, Aurelio, está en tierra, en piso mexicano, ya llegó al país, ya lo han confirmado diversas fuentes, seguramente él estará en su casa, pero antes, bueno, pues fue un remolino de hechos, de sucesos que a todos nos dejaron pasmados en el mes de octubre. Apenas ha transcurrido más de un mes, si no me equivoco, del 14, 15 de octubre, cuando pues se nos dio la noticia que habían detenido al secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña cuando ingresaba a los Estados Unidos acompañado de su familia. ¿Y esto qué quiso decir? Pues quiso decir que no le avisaron al gobierno de México que lo iban a detener, que lo tenían pues muy escondidito para dar este golpe que a primeras luces parecía un golpe electoral a favor de Donald Trump, en ese tiempo todavía candidato en campaña, Aurelio. Así es, y que en México pues fue ampliamente celebrado, fue vitoreado por los seguidores del régimen de la Cuarta Transformación, señalado como una prueba de un combate efectivo a la corrupción de gobiernos pasados. Además, muchos lo vieron como la antesala de la detención de otros peces gordos, según esto. Pero, oh, desilusión, un mes después ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, por más que se aferre el peje gringo al poder, pues no creo que haya manera de revertir los resultados de esa elección. Claramente el ganador será declarado como tal el candidato demócrata Joe Biden, y pues pareciera que inicia en medio todavía de ese periodo pues de transición que no acaba de empezar en Estados Unidos, pues el arreglo de los papeles, ¿no? Las previsiones ante lo que pueda ocurrir y pues vamos deshaciéndonos de lo que nos pueda incriminar, incluyendo, perdón, un exfuncionario federal, un alto exfuncionario federal del gobierno mexicano, pues que sin duda es poseedor de mucha información que a lo mejor pues el todavía inquilino de la Casa Blanca que se niega a soltarla, pues no quiere que se enteren quienes están por llegar, por sustituirlo, ¿no? Y digo, más allá de cualquier especulación, lo que sí es un hecho, pues, irrefutable, creo yo, es que pues, no hay aquí
ningún argumento jurídico como tal. El propio gobierno de los Estados Unidos, al solicitarle el Departamento de Justicia a la juez del caso que desechara los cargos, habló de consideraciones de política exterior importantes y sensibles que superan el interés del gobierno en proseguir con el procesamiento del acusado. Se me hace una argumentación inaudita, consideraciones de política exterior importantes. O sea, no importa que este señor, el general Cienfuegos, está acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Hubo otras consideraciones de política exterior que llevaron a que mejor dijeran, pues mejor suéltenlo, ¿no? Me parece inaudito. Por supuesto, a mí me parece que queda en entredicho en todo este enjuagues y yo creo que ya encaminado a un cochinero. Pues la impartición de justicia en dos países, están metidos los dos definitivamente. Al que detiene al general, bueno, pues en el ejercicio absoluto de los abusos que siempre se han cometido de parte de Estados Unidos, ahí quedó comprobado. México, que no se supone no tenía ni idea de lo que iba a pasar, lo agarraron desprevenido tanto al presidente, que acuérdate que la primera declaración del presidente hacia el general Cienfuegos no fue propiamente equilibrada, sino que se fue contra él en este pues primer berrinche que hizo en una mañanera cuando le avisan pues que detuvieron en Estados Unidos al general Cienfuegos, que obviamente pega en las fibras sensibles del ejército, y las acusaciones no eran menores, Aurelio. Por eso está muy raro que, bueno, llegamos a una negociación diplomática y decidimos que se le procese en México, cuando sabemos que en México no hay una carpeta, ni siquiera para investigar. Se presume que no hay carpeta, tanto que en los propios jueces en los Estados Unidos, los abogados estadounidenses se adelantaron a decir que él llegaba con un hombre libre a México porque no había ninguna averiguación en su contra. Sin embargo, allá en Los Ángeles, cuando fue detenido, bueno, fue calificado como un peligroso delincuente al servicio del crimen organizado. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ahora que de repente desapareció todo por parte de los Estados Unidos después de la derrota de Trump, y nos lo mandan a México, así pues a ver qué van a hacer con este tema, porque pues yo ya, para mi servicio ya cumplió la función, y acá viene el cochinero. O sea, el cochinero no representa al general Cienfuegos, que si realmente es inocente, bueno, pues como quiera ya le dieron en toda la torre, porque nada más habría que pensar, Aurelio, imagínate cuánto gastó este hombre cuando en Estados Unidos un abogado competente como los que tenía cobran nada menos que por hora, casi por minuto. Y tomando en una cuenta millonada, además, una millonada, ¿no? Y tomando en cuenta que va a venir acá a nuestro país seguramente a pues volver a aclarar o tratar de aclarar la situación por la que está transcurriendo un hombre que, de haber tenido la mínima sospecha después de haberse sido secretario de la Defensa Nacional, ¿tú crees que hubiera sido tan estúpido como para irse a Los Ángeles con su familia teniendo sospechas de que te podían detener? Me parece algo inverosímil, pero bueno, todo puede pasar. A mí me parece que esto va a seguir dando de qué hablar y que ya el cochinero nos lo mandaron para acá. Tú sabes que en este tipo de cosas no sabemos mañana en la mañanera qué es lo que vayan a decir, porque pues aquí también la impartición de justicia, la procuración de justicia, pues tú sabes que tiene sus asegúnes. Si no, pregúntale a Emilio Lozoya y a varios que ahora la 4T los trae muy consentidos y están perfectamente cómodos en sus casas. No, bueno, Emilio Lozoya podría llamarse perseguido político si se compara con Cienfuegos, con el trato que se le está brindando. Salvador No, Cienfuegos ya llegó
a México, ya aterrizó en el aeropuerto de Toluca hace algunas horas y pues ya nada más se le notificó pues de la investigación en su contra y el general se fue para su casa, tan tranquilo como quien tuviera la conciencia tan tranquila como tan serena como la de un bebé, ¿no? Incluso ya le comunicaron a la juez del caso, pues que fue entregado sano y salvo en México el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, y como si no hubiera pasado. Ahí en la imagen pues podemos ver el oficio que se le envió ya a la juez Carol Amon para notificarle de que ya el paquete ya está en México y ahí que se hagan bolas. Y aquí pues no nos vamos a hacer bolas, aquí simple y sencillamente uno, es muy claro que el actual gobierno es capaz de lo que sea con tal de mantener calmado al ejército, de mantener tranquilos a los militares. Es muy evidente que el poder de la clase militar se hizo sentir en el caso de Salvador Cienfuegos. La presión ejercida por el ejército claramente fue fundamental para que el gobierno mexicano actuara en la manera en la que actuó para presionar. Ahora, como nos quieren voltear la tortilla, pues también es bastante irrisorio, ¿no? Ya lo quieren hacer pasar como una victoria diplomática de México. Incluso hay quien se ha atrevido a señalar, incluso analistas que uno consideraba serios, que Estados Unidos decidió desechar el caso Cienfuegos por las amenazas de México de restringir la operación de la DEA y del FBI en territorio nacional. Bueno, seguro, ¿no? Así con la misma entereza con la que se le pusieron a Trump cuando nos amenazó con aranceles y no separaban a los migrantes, ¿no? En la frontera sur, seguramente con esa misma gallardía México le exigió a Estados Unidos que nos devolviera a nuestro general, que, valga decir, pues, y como lo dijo el propio gobierno estadounidense, se le suelta, se le libera por cuestiones de política, no porque se haya demostrado que fuera inocente, lo cual es gravísimo, y creo, e incluso hay manifestaciones por parte de la DEA en el sentido de que los hicieron quedar como idiotas, y hay pues todo también una discusión en Estados Unidos acerca de el por qué en realidad la administración Trump decidió devolvernos el paquete, ¿no? Que vaya, que no es vaya cualquiera, paquete. Pero sobre todo atendiendo que cuando en Estados Unidos se detiene a un personaje acusado de estos cargos, es, no, que yo recuerde, al menos en el caso de alguien famoso o conocido, nunca ha salido del bote, nunca lo han liberado. Nunca. Entonces, al menos no así que el gobierno se retracte. No, digo, hay otras maneras en las cuales operan, como incorporándolos a los programas de testigos protegidos. Sí, pero así no, no es el caso. No es el caso, y a mí me parece que fue una negociación directa entre países, entre amigos como son Andrés Manuel y Trump. Todavía acuérdate que él se ha sostenido en no reconocer el triunfo de Biden, y hoy mismo también varias corrientes demócratas están señalando fuertemente la liberación de Salvador Cienfuegos, y pues esto también puede venir, Aurelio, una tensión muy anticipada entre el gobierno de México y el gobierno de Biden a partir de enero próximo. Es lo que yo digo, puedo percibir,
porque obviamente las decisiones que está tomando Trump por el momento, pues no están bien vistas, y al parecer nos viene a confirmar pues que hay varios arreglos entre el gobierno de México y el gobierno de Trump. Y este hecho de Salvador Cienfuegos yo creo que va a dar mucho de qué hablar, y también la presión que se dice hubo al más alto nivel de la milicia en México, que no los tienen muy contentos en el actual gobierno, y que podrían haber sido quienes presionaran para que se negociara, para que se trajera de vuelta a Cienfuegos a México. El caso es que, pues, lo que también queda de manifiesto es el enorme poder del narco, que finalmente no se puede soslayar, No. que pues en medio de esto está el narcotráfico. Esta persona fue acusada de operar en favor de grupos del crimen organizado, de lavar dinero incluso para el narcotráfico, y resulta que pues simplemente, pues ahí usted disculpe señor, váyase para su casa, ¿no? Y no pasa nada. Y no se castiga ni se persigue a nadie, ni en México ni en Estados Unidos, porque además, y hay también que destacarlo, pues siempre se persiguen a los capos de otros países, pero en Estados Unidos jamás se ha sabido de la detención de algún gran capo estadounidense, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver si esto tiene mayores repercusiones. A mí me parece que el gobierno mexicano no le va a mover ni un pelito más a este caso, que ahí la va a dejar, que finalmente, pues los gringos ya también ahí la dejaron, como para qué meterse en otra Honduras, y apostarán a lo que siempre se le apuesta desde la clase política, que pase el tiempo y esto se nos olvide. Pero finalmente sigue siendo un tremendo escándalo en cuanto al manejo faccioso de las instituciones en ambos países, no solamente en México, hay que decirlo, también en Estados Unidos, por intereses políticos. Y pues eso, en lo único que termina acabando es en el debilitamiento de las mismas instituciones, ¿no? Aurelio, si me permites, dar voz a un mensaje del doctor Francisco Monfort acerca del caso, porque ahora sí que viene mucho al caso su comentario. Le agradecemos como siempre al doctor Monfort su atención. Cienfuegos dice, no es Rebolledo, es inocente, las supuestas acusaciones eran y son muy débiles. El deseo de venganza de AMLO, apoyada por Trump, ha sido una torpeza. Creo que el gobierno le está jalando los bigotes a un tigre que le puede responder con un zarpazo. México está entrando en la deriva del peligro por tantas torpezas. Bueno, doy voz al comentario, no, claro, interesante. También nos dice Jesper Lasca, porque no tiene dinero el paquete. El Chapo sí les conviene. Bueno, sí, el Chapo sin duda alguna no hay punto de comparación en cuanto al dinero que pueda ambos manejar, pero Cienfuegos no creo que viva en la pobreza definitivamente, y nada más de ver los abogados que se contrató. Pero, y bueno, pues si Cienfuegos es inocente o no, pues nunca lo sabremos porque nunca se le juzgó. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos insiste en que los cargos eran firmes y ellos, insisto, aducen razones de política exterior, que evidentemente pues nunca van a aclarar, ¿no? El caso es que en un sentido o en otro, digo, si procedieron en contra de un ciudadano que no era culpable de los delitos que se le imputaban, pues qué mal. Y si sí había elementos para proceder en su contra y lo liberaron, pues peor tantito, ¿no? De todas maneras, estuvo terrible. Estuvo terrible esta historia en este 2020, que como dices tú, ya vamos por menos. En este 2020, Aurelio, que hoy, 18 de noviembre, pues se cumplen 8 meses de la primera muerte en México por COVID.
un hombre de 40 y tantos años, que el antecedente inmediato es que había ido a un concierto en la Ciudad de México, después se enfermó y rápidamente murió, y fue la primera persona que le diagnosticaron muerte por COVID en México, pero la desgracia mayor, la tragedia inmensa que tenemos es que en 8 meses, en esta nueva estrategia o una estrategia todavía que no entendemos, pues ya estamos en horas de tener 100,000 muertes, pero ya somos el país del millón, del más de millón de contagios, y esto al parecer no para, Aurelio, porque vamos todos al rojo, no por un rebrote, sino porque no hemos contenido el repunte. Ahora sí que porque son rebrutos para gobernar, Exacto. ¿no? Así es, 8 meses del primer caso, de la primera víctima por COVID-19 en México. Su nombre era Carlos Hernández y se contagió en un concierto de un grupo de rock en el Palacio de los Deportes. Falleció el 18 de marzo, efectivamente, y 18 meses después, perdón, 8 meses después, ni siquiera 8 meses después, tenemos la cifra oficial, y aquí vemos la gráfica que para el caso maneja el Universal, de 99,528 muertos por COVID-19. Aún seguramente en el próximo reporte del día de mañana ya se habrán superado sin problema los 100,000, y todo mundo tan campante. Es una tragedia sin precedentes. Creo que nunca en México había muerto tantas personas por un asunto de salud. Yo creo que ni en la época de la conquista, que finalmente los españoles así diezmaron a los aztecas, enfermándolos de viruela, pero no creo que pudiera hablarse de 100,000 muertos por aquella enfermedad, ¿no? Esto es espeluznante, y pues no hay autoridad que responda. Todo mundo se lava las manos, todo mundo se hace criminalmente pendejo, y además con el agravante de que, no, la culpa es de la gente que no se cuida, la gente que sale de su casa. Carajo, ¿y quién determinó que en la mayoría del país se abriera todo para que la gente saliera? Pues fue el gobierno, no fue la gente. En el gobierno está recae la responsabilidad de tomar decisiones. Si los ciudadanos de cualquier país tuvieran la potestad de determinar por completo lo que quieran hacer, pues no habría gobiernos. Se supone que los gobiernos ponen reglas, y además ponen más reglas, y son más estrictas esas reglas cuando se está en una situación de emergencia como la que evidentemente se ha vivido en todo el mundo, sin duda, pero en México en particular. México está en el 4º lugar mundial en número de fallecimientos, que si se pueden o no comparar con otros países o no, ese no es el punto. El punto es que han muerto oficialmente 100,000 personas, pues sí, 100,000 personas, porque a esta hora las cifras ya deben haberlas superado, las confirmadas. Según las estimaciones que se hacen de los no confirmados, pues seguramente el número de decesos superaría ya los 300,000, y pareciera que no pasa nada, que lo que hay pues nada más es un brote de gripita, ¿no? Como se intentó hacer ver al inicio mismo de la pandemia. Así es, Aurelio. Fíjate que realmente lo que estamos viviendo pues es sin duda una absoluta pesadilla, pero más dándole seguimiento a las acciones del gobierno en todos sus niveles, porque le han dejado la bolita también a los estados y a los municipios, que cada quien se las arregle como puede, y ya sabemos cómo se las arreglan varios. Vamos a tomar en cuenta Veracruz, que también es uno
de los estados que mayor número también de muertes están presentando por COVID. Y aquí vemos, pues también, ya sabes, la relajación absoluta por parte de autoridades, y también hay que decirlo, la gente... Sí, también la gente, sin duda también la gente. En muchos casos actúa con gran irresponsabilidad. Yo he visto seguido ahora en la calle gente sin cubrebocas, definitivamente, o gente con el cubrebocas hasta acá abajo. Muchos excesos en cuanto a reuniones, encuentros masivos, ya ni se diga cómo se están alocando los políticos en esto de su camino a las candidaturas y a las precampañas. Si por ahí empezamos, que los políticos hacen mítines con muchas personas. Aquí, pues, acuérdate, el de Jalapa, que hubo un evento de Morena, que no sé cuántas personas estuvieron metidas ahí, pero o el tipo que anda buscando la dirigencia estatal, que anda de gira, quién sabe, pagado por quién. No, o a lo mejor o sí sabemos pagado por quién, pero anda haciendo reuniones por todo el estado, ¿no? Por todo el estado. Entonces, realmente eso no ayuda en nada, porque ya, aparte del relajamiento de parte de la sociedad, harta la sociedad de estar encerrada, bueno, pues vienen también estas, pues el gobierno dice, pues ya, que salgan, ya, ¿no? Pues ya si se mueren, ni modo, pues si se mueren, ni modo. Los que tengan que morirse, ¿verdad? ¿No? Aquí el proyecto es el 21, nuestras campañas, nuestra candidatura, y no para el registro. Y en ese sentido, bueno, como lo adelantamos en el avance, Aurelio, a mí me parece, pues, desalmado, falto de cualquier mínima inteligencia, pero también de gran irresponsabilidad, porque son los propios diputados de Morena y sus pequeños aliados, pequeñísimos aliados, esos que se quieren reelegir, porque los diputados de Morena hoy, por cierto, a exhorto de Mario Delgado, van a buscar la reelección todos, allá a ver quién quiere volver a votar por ellos, porque fíjate, tan solo el presupuesto federal 2021 es algo tan incongruente como tan falto de sensibilidad, tan solo en el tema del papel, te lo voy a decir. O sea, ¿cómo dejas sin recursos en el peor año de muchos años en tema de salud a México, sin recursos para vacuna contra el COVID? O sea, se priorizaron las megaobras. Por ejemplo, va a haber más recursos para el Tren Maya, 36,000 millones de pesos, que lo que se tenía presupuestado antes de que desaparecieran, el etiquetado, al tema de vacunas, o sea, en menos de 30,000 millones. Entonces es tan incongruente realmente que los diputados dejen sin etiquetar recursos para vacunas en un país, bueno, pues donde la gente está muriendo así cada segundo por COVID, y donde nos viene un problema de tuberculosis muy fuerte que ya supuestamente no había en México. Entonces, es cruel, desalmado, y no podemos dejarlo pasar. Fíjate, los 33,000 millones de pesos que los diputados de Morena y sus aliados quitaron al Fondo de Salud para el Bienestar, antes que se llamaban, ¿te acuerdas? Fondo de Enfermedades Catastróficas. Bueno, pues serían, entre otras, la vacuna contra el COVID-19. Entonces, de lo que se trata es de que el dinero lo van a manejar desde Palacio Nacional. Yo creo que el presidente va a tachar, aquí le ponen tanto, acá le van a quitar tanto, porque los diputados de Morena, con su apabullante mayoría, tan apabullante como estúpida, han venido a eliminar las cosas más esenciales con las que ahorita podríamos vivir. Entre otras cosas, las vacunas, Aurelio. Y esto realmente sí tiene que quedar en el registro, pues ahora sí que de delitos de lesa humanidad. Nuevamente lo digo, en serio. Porque además, como señalas, el problema de la COVID-19, pues le tenemos que agregar, le tenemos que sumar
que estén retornando, rebrotando enfermedades que se suponían erradicadas en México, sí, como la tuberculosis. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues porque no hay vacunas, porque hay escasez también de vacunas en este caso, ¿no? Entonces, pues es una barbaridad. ¿Y por qué no hay vacunas? Pues porque no las han surtido, no las han comprado. Pues todo lo que sabemos que sucede, ¿no? Entonces, pues es descorazonador, desesperanzador ver que lo único que pareciera importarles en todos los niveles de gobierno es pues la supervivencia política, pero para nada la salud y la vida de las personas a las que se gobierna. Entonces es tremendo. A mí cuando vi esa noticia acerca de la tuberculosis, no daba crédito, pero, sí, perdón, si atendemos la desastrosa gestión que ha llevado a cabo el actual gobierno en términos de salud, ya sin siquiera entrar en otras cuestiones, pues tampoco es algo que nos deba sorprender en realidad. No, por supuesto que no debe sorprender, Aurelio, pero sí tenemos que seguir, creo yo, puntualizando en el tema de cómo se salió de control desde el inicio y cómo se sigue saliendo de control esta pandemia tan mortal, tan invasiva, y que todo lo que tendríamos que hacer es volver a replantear los cuidados, muy a pesar de que nos den chance de ir a donde queramos y hacer lo que queramos en un gobierno que le vale absolutamente madre todo, absolutamente madre todo. En serio, yo creo que aquí es, como lo dijimos desde el inicio, acuérdate, sálvese quien pueda, porque más no vamos a obtener, absolutamente no vamos a obtener nada más. Ya ni siquiera creo que podemos aspirar al número de vacunas que podría merecer el pueblo de México, así tanto como lo hablan ellos a nivel federal. Pero bueno, también en el estado, Aurelio, aunque no lo creas, hubo un medio festín armado por el segundo año del gobierno de Cuitlava García Jiménez, el gobernador que cobra en Veracruz. El que cobra como gobernador. El que cobra como gobernador. Fíjate que yo pensé que se iban a centrar en los metros de chapeo que han realizado él y su gabinetote. Pero pues bueno, creo que el chapeo lo dejaron a un lado por este momento y bueno, lo que sí se les olvidó decir es los lamentables primeros lugares que tenemos en feminicidio, en secuestro, en varios hechos que tienen que ver con la inseguridad que todos vivimos, con los que tenemos miedo. Aquí pueden ver en su pantalla al que cobra de gobernador, se llama Cuitlava García Jiménez. El único puesto anterior que tuvo fue diputado federal. Y bueno, pues han emprendido una campaña. Pero lo suyo es el machete. Es el machete. Y bueno, Aurelio, no sé qué pienses tú, pero realmente los avances en materia de gobierno, en otros tiempos podríamos decir, se entiende por la pandemia, los avances que dicen ellos, los avances, pero más bien yo he visto una serie de cifras que marcarían el absoluto retroceso de Veracruz, o sea, un retroceso absoluto. Ya no hablemos de generación de empleos, ya no hablemos de que estamos acabando con la deuda porque nos estamos endeudando más. Es decir, una serie de situaciones muy lamentables en las que pues yo difícilmente hubiera pensado realizar una ceremonia y hasta invitar a Rocío Nale a que me venga a escuchar las burradas que digo. Bueno, es que Rocío Nale en realidad no lo vino a escuchar, Rocío Nale vino a placearse ella en Veracruz. Vino a seguir haciendo campaña. Ella vino a lo suyo. A lo suyo suyito.
a lo suyo suyito, ¿no? Porque Nomás le falta en aquí el realidad, número 24, ¿no? Le falta aquí el número 24 en la frente. así es, pero pues en realidad no había gran cosa que oír, ¿no? Y más cuando pues el mensaje del informe, que no informó de nada, pues se centró no en los logros, no en las acciones. El mensaje central del informe de Cuitláhuac García Jiménez, pues su protagonista principal no fue ni el gobierno, ni no fueron los veracruzanos, el protagonista principal se llamó Miguel Ángel Yunes Linares. De eso se trató el segundo informe De echar de culpas. labores de Cuitláhuac García, de buscar echarle culpas de lo que no ha sido capaz de resolver, y justo sea decir, exactamente lo mismo que hizo Miguel Ángel Yunes siendo gobernador, Claro. utilizando a Javier Duarte para justificar a su vez Lo lo que que no voy él a poder. tampoco había podido hacer, ¿no? Así es, así Pero es. pues vemos que se repiten los patrones y siempre el que tiene la culpa es el de atrás. No, por supuesto. Y fíjate que aquí realmente como que ya no venía el caso que echara culpas. Hubiera sido un buen momento, claro, él nunca ha sabido cuál es el mejor momento, ¿verdad?, para hablarle al pueblo de Veracruz, pero sería buen momento, pues, de proyectar, de dar buenos anuncios, más cuando tienes al gobierno federal de tu lado, cuando eres de los gobernadores agachados, que dices a todo que sí para que el jefe te apapache, y pues era momento de anuncios, no sé, de esperanza, de progreso, de que las cosas van a ir mejor, pero no, fueron quejas, fueron reclamos al pasado inmediato, a irse contra los presuntos contrincantes políticos inmediatos para las campañas que vienen, porque resulta que el señor Cuitláhuac García Jiménez también resultó ser, según él, muy grillo en el tema electoral. Vamos a ver qué pasa. Así traerán los números donde ocupó el informe para echar culpas al gobierno anterior, porque esto también tiene que ver con las campañas. Pero bueno, pues aquí de los resultados no nos dicen nada. Y fíjate que lo que sí se destacó en varias redes sociales y tal fue un mensaje disperso, no sabemos a ciencia cierta, pero muy sonado y muy intenso en las redes sociales, pues de la manera como se enreda el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al hablar de situaciones que creo que no conoce, porque hay que decirlo, mucha gente piensa que puede hablar de obras porque es ingeniero, no, pero es ingeniero electricista, o sea, no crean que es ingeniero de hacer puentes, en ese No, pues sentido. no. No, 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 pues no, no, ya no, lo para vimos, nada. que para hacer puentes nomás no se le da. Así es. Y bueno, como dices, circuló un fragmento, les queremos presentar un fragmento de el informe de Cuitláhuac García, pues donde ni siquiera nos deja mucho por agregar, ¿no? Ese fragmento del informe, pues lo que nos deja ver es finalmente el estado en el que en el que está En el que está. Veracruz, en el que estamos. No, este no Sí. era. Eso como que no lo veo. Estoy buscando Ajá. cómo No te compartir preocupes, esa, ahorita, a ver si esa, lo podemos compartir. esa, La verdad es que tiene esa imagen. muchas vistas ya, porque, pues sí, como que a veces le dificulta eso de coordinar las palabras. Yo creo que sí se tendría que apegar a un guión, teleprompter y hasta chícharo. Es una recomendación para el Gober-Cui. Pero pues digo, ya, insisto, ya ves que eso de escuchar consejos, pues tampoco No se les da, se no les se da les da. mucho, ¿no? Sí, porque todo es la mafia del A ver, poder pero y todos son los conservadores. efectivamente, ¿no? A ver si ahí se ve. A ver si lo vemos. Si no, pues ya, ahí se lo contamos.
Pues no se vio, pero creo que No así se se vio, escuchó, pero ¿no? Y si no, o lo repetimos. a ver, lo repetimos a ver si se ve. Pues no se vio, pero sí, creo que sí se escuchó, que habla el gobernador Sí, en su informe del tren que va por vía aérea de la Ciudad de México a Toluca, ¿no? Pues bueno, si esa es sí. la conceptualización que tienen de Ajá, las sí, sí, obras, sí. pues ¿qué nos podemos esperar No, los bueno, pues veracruzanos, ¿no? imagínate, no, bueno, increíble. Pero bueno, pues hoy también hubo una ceremonia en el Palacio Legislativo. Yo ahora lo calificaría el Palacio Legislativo de los agachados, Aurelio, si me lo permites, porque fue a comparecer, bueno, si se le puede llamar comparecer a eso que sucedió hoy. Al secretario de Gobierno le tocó la primera glosa del informe, si es que hay informe, a Eric, a Eric Cisneros, quien es secretario de Gobierno, y bueno, pues realmente estuvo bien, bien cobijado, muy, muy cobijado, no se le tocó con el pétalo de una rosa, no se le cuestionó, hay una tremenda, pues se puede decir, trifulca, acusaciones, descalificaciones en cuanto a su política interior con los alcaldes, más recientemente con el asesinato de la alcaldesa de Jamapa y en este momento cuando el PRD está denunciándolo directamente, incluso haciendo marchas, manifestaciones por presunto, pues, maltrato político hacia los alcaldes del PRD, pero hoy a Eric Cisneros se le trató como a un rey en el Palacio Legislativo de aquí, de la capital del estado, bueno, el Palacio Legislativo de Veracruz, pero asentado en Jalapa, la capital del estado. Bueno, faltaron muchas preguntas y menos agachados. No sé qué piensas tú. Faltaron preguntas y sobraron alabanzas. Como podemos ver en la imagen, pues la tertulia sí estuvo buena en la comparecencia. Además, pues como que eso de la sana distancia les viene guango. Ahí los vemos Claro. como que todos muy Sí, cerquita, sí, 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 para salir en la foto, tomando un claro. refrigerio Sí. ahí en Palacio Legislativo, no sé si haya sido antes o después de la comparecencia, muy al estilo de los políticos actuales, pero pues fuera de el día de campo que resultó la comparecencia de Eric Cisneros ante las comisiones del Congreso, pues la realidad fuera de esa burbuja, la realidad de Veracruz es tremenda. Ya lo comentamos la semana pasada, el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos. Esta misma semana, ayer, fue atacado a balazos en su casa el alcalde de Acayucan, también del PRD, Cuitláhuac Condado, y por todos lados vemos manifestaciones de violencia. Un reportero también en la zona sur fue agredido este día y el secretario de gobierno, pues campechanazo, ante una oposición para llorar, Si se puede que llamar oposición, ¿eh? si se le puede llamar oposición a eso que hay en el Congreso, incluso se dio el lujo el secretario de gobierno, claro, él dijo que él no los llevó, pero se dio el lujo de que le fueran a echar porras 76 alcaldes de oposición que fueron a decir que qué buen secretario de gobierno Sí, es. claro. No, Seguramente todo, todo muy espontáneo, sí, muy no, 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 orgánico, no, muy no. natural. Por supuesto, convencidos de liderazgo, ¿no? De la gran fraternidad que se vive en Veracruz. La verdad es que, híjole,
¿sabes qué? Esas viejas prácticas que ellos tanto criticaron, bueno, los de su partido, pues la están reproduciendo, pero aparte de manera muy, muy silvestre, Aurelio. O sea, en buena onda, en plena pandemia, porque haces venir a más de 70 alcaldes a Jalapa, Ahí ¿no? está la imagen ¿Cómo de está cómo la estaban todos situación? muy, Sí, ¿cómo muy están ahí? atentos. Mira, bien, bien, sí, no, súper interesados, debieron haber aplaudido con pasión y entusiasmo, y sobre todo con un gran cariño al secretario de gobierno que deben estimar muchísimo. Mira, esto pues se llama coerción, tú lo sabes, de esa que no es nada elegante, pues ojalá vengan, porque si no, pues ya sabes cómo, así les puede ir como los del PRD que se pusieron flamencos con Don Eric. Pero lo que sí es para mí muy lamentable es la postura de los diputados de oposición, si es que hay Se ahí les en el puede llamar Congreso, así. si se les puede Bien llamar así. planchados. No, qué barbaridad, de verdad, lamentable, vergonzoso, humillante para los veracruzanos, por cierto, que deberíamos estar representados ahí en la legislatura, debería de, aunque haya una mayoría de Morena, pues fingir un equilibrio, ¿no? Hacer como que trabajan y hacer como que Ah, bueno, ya les cuestionan. pediste mucho. No, ya Te me fui van a muy decir que lejos. no abuses. Sí, exactamente, Te van tienes a decir razón. que no Pero bueno, abuses. realmente me parece vergonzoso lo que sucedió hoy en el Palacio Legislativo y pues bien por don Eric Patrocinio, que se ve que controla todo, controla a los alcaldes, dice él, de oposición, no a los del PRD, bueno, creo que algunas sí, y controla el propio No, no, había Congreso, algunos perredistas que desde la semana también. pasada andan con la ¿Te acuerdas que matraca a andaban? todo Sí, lo sí, que sí. da. Sí, que se ven muy sincerotes, ¿no? Muy Sí, sincerotes. sí, sí. Muy Sí, o sincerotes, quién sea, sabe. sí, claro, de corazón, claro, sí, no, no, nada de por medio, nada, nada, nada. Pero No, bueno, no, o sea, seremos incapaces de hacer un un señalamiento de esos señalamiento términos, que ¿verdad? no, claro, no, por Además, supuesto. todos sabemos de la honorabilidad de nuestra clase política. No, hombre, sí. Lo cierto, Aurelio, es que la situación sí, por desgracia, vamos a decirle a nuestros amigos aquí en el programa de La Clave, pues no, no es nada halagüeño este miércoles, para nada es nada halagüeño. Ah, pues ya a pocos días de cerrar el año, en este año fatídico, que esperemos que se lleve más de la cosa mala que la buena, pero en fin. Y pues nos dice aquí Jairo Guarneros desde Orizaba, el cinismo del secretario al referirse al Instituto Veracruzano de las Mujeres es increíble, sobre todo cuando este instituto es ya un cadáver. Sí, efectivamente, porque el Instituto Veracruzano de las Mujeres, como varias otras instancias y organismos públicos en Veracruz, pues siguen sin tener un titular, una titular en este caso. Además, por ahí dicen que Eric Cisneros tiene algún problema con las personas del sexo femenino que no le caen muy bien porque alguna vez cuando hacía política en Baja California lo relegó y por eso en Veracruz a todas las que puede les impide llegar a la titularidad de los organismos que en los hechos, pues sí operan, sí dirigen, pero sin tener todas las atribuciones legales que necesitarían tener para que funcionaran de la mejor manera. Y el IBM es uno de esos organismos que, bajo un pretexto que no habían sacado siquiera, que hay un amparo de por medio, quién sabe un amparo de quién, no han nombrado titular en el IBM. Y así se pueden seguir los 6 años, ¿verdad? Total. Pues total, ¿qué problema tienen? Ya vamos a bautizarlos también como los tomatodos. Toma todo. Así es, En ¿no? fin. Y pues bueno, esa es la situación con Eric Cisneros. Arrancaron las comparecencias de los secretarios de despacho con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno de Cuitláhuac García. Y si así empezaron, pues no me quiero imaginar cómo van a No, ser bueno. las demás, ¿no? Entre el cloroformo y la matraca,
ni para voltearlos a ver. Cuando vaya el secretario de Finanzas, a lo mejor le dan masaje ahí, no sé, pienso, puede ser. A lo mejor como que es posible, fíjate. Como que Sí, es un posible. masajito acá, ¿no? Algunas hierbas, aromáticas No, para que se el que va a llevar relajen. hierbas va a ser el secretario de salud. Acuérdate que le gusta Bueno, eso de sí. hacerse limpias Sí, sí, sí. en los recintos oficiales. Y por cierto, que se ponga el cubrebocas hasta la nariz, porque lo hemos visto por ahí en algunos videos, en entrevistas. ¿Tú crees que se lo pone acá abajo? Imagínate qué ejemplo. Pero bueno, ¿qué podemos Sí hablar lo de ejemplos creo, de sí estos? lo creo. De verdad que de Yo puedo nuestros creer todo. actuales Yo puedo creer gobernantes cualquier cosa. puedo Cualquier creer cosa. cualquier cosa, efectivamente. Oye, Aurelio, ¿y tienes con qué cerrar bien la noche? Sin lugar a dudas, pero Ujú. antes, pues A ver, saludar sí, a sí, sí. algunas de las personas que se Sí, sí, sí. conectaron esta noche, que nos han acompañado. Ya saludamos al doctor Monfort, a Elena Fiorenzano, muchas gracias, a Consuelo Moreno del Río en Orizaba, Fátima Gallegos también, que nos ve aquí en Jalapa, Hugo López también nos está viendo en Orizaba, desde Tuxpan nos dice Crespo, se le llama misoginia lo de Eric Cisneros. No sé si tú Bueno. veas a alguien más, porque ya ves que esto nos enseña, el Facebook nos enseña a quien le Sí, da la nos enseña. gana. Yo también creo que he visto lo mismo que tú, pero bueno, saludos a todos y una disculpa a quien no hayamos Aquí no visto mencionemos y que no porque, alcancemos a sí, ver por porque de aquí verdad a veces nos ponen solamente lo que, lo que a Facebook le da la gana, ¿no? así es, así es. Y Pero muchas bueno, pues gracias a sí, todos. pues ya para concluir nuestra transmisión de esta noche, pues nuestra recomendación musical, que además va aparejada con una recomendación cinematográfica. La recomendación musical es una canción que acaba de lanzarse y que además pues no suele ser del estilo de música que yo en particular escucho, pero que me gustó mucho la canción. La intérprete es la cantante italiana Laura Pausini. La canción se llama Io sì y es el tema de la fantástica película La vida ante sí, Ah, protagonizada por la diosa del cine, Sofía Loren. no, bueno, mis respetos, muy bien, muy bien. Excelente, que de verdad no se pierdan esa película, está buenísima. Así, y pues bueno, la recomendación musical es el tema principal de esa película, No, padrísima. el tema que aparece al cierre en los créditos y que pues es una canción pues muy, muy bonita, muy bella, Sí. que esperamos que disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotros. Seguramente, Aurelio, seguramente. Pues bueno, creo que así llegamos al final. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestra transmisión de esta noche y como dijimos al principio, pues ya vamos por menos en Ya este vamos por 2020. menos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana.